Hola, soy Luis Benavente. Bienvenidos a Vox Populi al Día, Empresa y Política, tu nuevo espacio en los medios. Un programa para tratar sobre temas de empresa, temas de gobierno, pensando en una actividad productiva que debe ir para adelante, que debe ser impulsada, y una actividad de gobierno con mayor eficiencia, así como una política más transparente. Vox Populi al Día, tu nuevo espacio en los medios, cuando el compromiso es más que una promesa. Comenzamos, como siempre, con la primera sección que le llamamos infografías y números. Esta vez tenemos infografías y números sobre temas tributarios, temas de tributación, recaudación fiscal, y luego pasamos a la entrevista. Hoy nuestro invitado será Guillermo Grelot, que es un abogado especialista en temas tributarios, en temas de solución de conflictos, arbitraje, etcétera. Él nos va a acompañar hoy día, y estas infografías que vamos a presentar antes de la entrevista nos van a ayudar para comenzar la conversación con Guillermo luego. En relación a las infografías que tenemos para el día de hoy, la primera, la que van a ver o ya pueden ver en pantalla, muestra la presión tributaria en América Latina. Eso es la proporción que hay entre la recaudación tributaria y el PBI. ¿Qué porcentaje del PBI es lo que se recauda en tributos? Brasil está a la cabeza, voy a redondear, con 34% de presión tributaria. Un tercio del PBI de Brasil, que es un país enorme, está entre las 10 más grandes del mundo, que tiene 220 millones de habitantes. Un tercio del PBI corresponde a la tributación en este país tan grande. Sigue Argentina con 29%. Evidentemente, países como Argentina, como Brasil, tienen una carga de subsidios muy grande, ¿no? Si Argentina un día decidiera cortar una pequeña parte de los subsidios que hace, pues Argentina ardería en 2 minutos, ¿no? Y eso hace que Argentina permanentemente esté en quiebra, como Bolivia, países que tienen una presión tributaria muy alta porque tienen que financiar a un Estado muy subsidiario que gasta mucho más de lo que tiene, ¿no? Y como en un hogar, como en una casa, cuando gastas más de lo que tienes, pues en un momento dado vienen los problemas, viene una quiebra. Y eso está pasando hoy con Argentina y Bolivia. Uruguay es otro país con una presión tributaria muy alta, está en el 27%. Perú tiene 17,9% de presión tributaria, una de las más bajas en la región. Y ahí, de antemano, le vamos a preguntar a Guillermo Grelot por qué este porcentaje tan bajo la premisa de que muchas veces el problema no está tanto en la presión tributaria tal como la vemos, sino en que la base de contribuyentes es muy pequeña y no se ha hecho mucho para ampliarla, o se ha hecho cosas para que no crezca, pero el contrario, ¿no? Para que aumenten los no contribuyentes. Eso es en cuanto a presión tributaria. Ahora veamos la siguiente infografía. IGB por países. IGB, el impuesto a ventas, que en otros países se llama IVA con V, el impuesto al valor agregado, ¿no? El tax universal al consumo. Perú tiene un IGB, como sabemos, de 18% y está entre los 5 países con mayor IGB, con mayor IVA en América Latina. El más alto es Uruguay con 22%, Argentina con 21%, Chile y Colombia tienen 19%, luego Perú 18% y sigue Brasil con 17%. Países como Panamá tienen 7% de IVA o IGB, Paraguay 10% de IVA o IGB. En Estados Unidos sabemos que el tax varía de estado a estado y tiene rangos muy amplios, ¿no? Que pueden ir entre 10 y 20% de acuerdo al estado. Con eso se financia el estado en cada uno de los países, ¿no? Es una de las principales fuentes de financiamiento de ingresos fiscales. Cuando entró al gobierno Pedro Pablo Kuczynski, bajó de 19 a 18 el IGB en Perú, y muchos nos podemos preguntar si es conveniente ahora que el IGB baje. En algún momento Fernando Sillonis en este programa dijo que había que sacar un poco de plata del MEF
y ponerla en los bolsillos de los consumidores, ¿no? Y que eso pudiera ser también una medida estimulante junto a otras medidas para la inversión privada, para la actividad comercial privada, para las personas, para el consumo. Eso es el IGB por países. Ahora veamos la última infografía, la recaudación tributaria en Perú en los últimos años. Eso es el total. La fuente obviamente es SUNAT. Cuando Arturo Alegre, que es uno de los productores de este programa, hacía el trabajo de investigación, encontraba, él hace un trabajo realmente impecable, muy eficiente, al igual que todo el equipo que tenemos de producción que tenemos en Voz Populi y así mismo el equipo de PBO, ¿no? Pero bueno, no voy a hacerles un cherry, no voy a seguir con el cherry. Encontraba información que consideramos era muy rigurosa en SUNAT, pero que no nos quedaba claro, ¿no? Por ejemplo, el total de ingresos recaudados por SUNAT es 200, y voy a redondear para facilitar el análisis, 204.000 millones de soles el año 2022. Pero luego resulta que hay que quitar las devoluciones. Que claro, un ciudadano común y corriente puede haber pagado un poco de más, hace una gestión en SUNAT y le devuelven 2.000, 3.000, 5.000 soles, ¿no? Pero hay empresas que han pagado de más IGB y que tienen devoluciones bastante grandes. Estas devoluciones llegan a 25.000 millones de soles, ¿no? Es más o menos el 12% del total recaudado que se devuelve. Pero bueno, el año 2015 los ingresos totales recaudados por SUNAT fueron de 115.000 millones de soles. Vamos a ver qué pasó el 2019, antes de la pandemia. Habían llegado a 146.000. Y el año en que se inicia la pandemia, el 2020, que golpeó tantísimo a Perú, no solamente en la parte sanitaria, en los muertos, sino en la economía, porque fue la segunda economía más golpeada en el mundo, con mayor caída del PBI en el primer semestre del año 2020, de tal manera que la gestión sanitaria del gobierno del expresidente Martín Vizcarra fue muy deficiente, pero la gestión económica también fue realmente muy deficiente. Bajó a 126.000, de 146.000 a 126.000, y el año pasado ha estado en 204.000. Entonces hay un impulso, y hemos visto en programas anteriores cómo el comercio exterior del año 2020 al 2022 subió en un 50%, y obviamente esto y otros aspectos más se trasladan a la recaudación tributaria. En resumen, hay plata como cancha en las arcas fiscales, en la SUNAT, en el MEF, ¿de acuerdo? Esto es respecto a las infografías sobre temas tributarios que van a dar inicio a la conversación con nuestro invitado el día de hoy, Guillermo Grelot. Guillermo Grelot es un abogado, experto en tributación, en finanzas, en arbitraje, tiene muchísima experiencia. Él estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha tenido muchos reconocimientos a lo largo de su carrera, como la revista británica World Finance, que lo reconoció como el mejor abogado en Perú, como asesor tributario, el mejor asesor tributario de Perú hace un tiempo no muy distante. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Ese reconocimiento fue hace ya varios años, en 1912, perdón, en 2012. 1912, yo creo que no habías nacido todavía. Sí, bueno, es un reconocimiento a una experiencia profesional y a un aporte profesional en el país. A ver, veíamos una presión tributaria que redondeando sería el 18%. ¿Qué opinas de eso, Guillermo? Me gustaría que, conforme me vayas preguntando, ver esas infografías que me provocan ciertos comentarios, Lucho, si es que es posible. A ver, ¿podemos repetir, por favor, las tres infografías? Son tres y tú puedes ir comentándolas. Sí. Respecto de estos niveles de presión tributaria, permíteme plantear alguna duda respecto de Argentina, ¿no? Es un país cuya economía va tan mal y yo no veo esa posibilidad de recaudar 29%. Primera observación. La segunda es que el 18% que le atribuyen al Perú se origina en un mal cálculo, porque todos los países a la hora de determinar
el nivel de presión tributaria, incluyen el costo de las contribuciones sociales. En el Perú, por alguna razón, no lo ponen. Nosotros deberíamos estar, si ahí marcamos 18, deberíamos estar en cerca de 20 o por ahí, ¿no? Eso es el primer comentario que me ofrece este tema. Ahora, el segundo es por qué tenemos ese nivel. Y yo diría que ese nivel que debería mejorar se origina fundamentalmente porque el esquema tributario que ha desarrollado los gobiernos en el Perú no son los mejores, los que tenemos hoy día. Pretendiendo incorporar a una masa importantísima de informalidad, se han dado disposiciones que en lugar de incorporar a la normalidad, vamos a decir así, a este inmenso porcentaje de empresarios muy pequeños hasta medianos, lo que han dado es normas que facilitan irse a regímenes que no tributan o tributan muy poco, cuando debería haber sido la cosa al revés, generar disposiciones muy simples, no muy baratas, pero muy simples, de manera que los pequeños poco a poco se vayan incorporando a la economía real, y eso no ha ocurrido. Según los cálculos que hizo alguna vez nuestro amigo Jorge Vaca, nos dice que esos dispositivos especiales dados para la mini y mediana empresa, que son el régimen único simplificado, el régimen especial del impuesto a la renta y el impuesto a la renta para las MIPES, cuestan aproximadamente 3 puntos del PBI. Si eso nos cuesta, eso es un gasto tributario, si eso nos cuesta, súmale al 19 o 20 que yo sugiero, entonces ya estamos en 23, estamos en un nivel mejor que Chile. O sea, el origen pareciera que no es un tema de niveles de impuestos, sino un régimen legislativo indebido que debió ya corregirse. Varios titulares del MEF han propuesto la corrección, pero no ha pasado por el Congreso. Ahora, lo que dice Guillermo está corroborado respecto a que no haya aumentado el índice de formalización por un estudio muy reciente de la Cámara de Comercio de Lima que muestra en 7,9% el aumento de empresas informales del año 2021 al 2022. Ahí está, ¿no? Entonces, en la preentrevista, cuando conversábamos de esos temas, me decías que el problema no estaba en los impuestos, en los tributos existentes, sino en la base tributaria, que sigue siendo la misma. Y ahí me explicabas unos números, ¿no? ¿Cuántos contribuyentes hay en el Perú? Te repito la pregunta en público. ¿Y cuántos son los que realmente aportan? Y el gran grueso del aporte fiscal, mira, ¿de dónde viene? Inscritos con el RUC hay como 20 millones. Pero solamente 20.000 contribuyentes soportan el 80% de la carga tributaria en impuesto a la renta. No hablamos del IGB porque la estructura del IGB es diferente y ahí tributa todo el mundo de a poco. Es difícil medir cómo se mide el impuesto a la renta, pero 20.000 empresas tributan el 80%. En otras palabras, contribuyentes como Cancha, 20 millones, pero estos 20.000 significa, acabo de hacer la operación en la mente, 0,01% del total de contribuyentes que aportan el 80% del impuesto. Hay 9 millones de contribuyentes que son personas naturales, profesionales, individuales, grafiteros, electricistas, esos son 9 millones. Luego en realidad tenemos 3 millones, si no me equivoco, 3 millones de contribuyentes que integran este conjunto de mini. El RUS tiene 1,5 millones, el RER tiene 500,000 y el resto son 3 millones de contribuyentes que integran esta masa.
Ya, pasemos a otro tema. ¿Qué piensas de la carga laboral según la legislación vigente en el Perú? ¿Es suficiente? ¿Es la adecuada? ¿Hay sobrecarga laboral? ¿Qué tendría que cambiar en esto para dar un impulso a la actividad productiva? Yo diría, Lucho, que la situación tributaria no tan buena que tenemos y la estructura que tenemos que ha orientado a tantos emprendedores que se escondan en tributación chiquita, en gran parte se debe al peso de la carga laboral. Cuando se dio una ley para promover la agricultura que dibujó un sistema diferente al general que permitía bajar la carga laboral, el costo laboral, sin que los trabajadores cobren menos, al contrario, los trabajadores tienen una mejor remuneración, pero la carga que les aplica la ley menor. Mira cómo creció la agricultura. Este Congreso loco ha corregido la ley y la ha puesto más grave, pero de todas maneras ha mantenido un cierto grado de beneficio que ha permitido que la agricultura siga creciendo. Creo que el tema laboral es fundamental revisarlo y revisarlo bien. Es una pena o es una realidad que legalmente los beneficios sociales de los trabajadores se denominan imprescriptibles. Entonces, una empresa informal que quiera convertirse en formal tiene la carga de los años que ha venido trabajando y en consecuencia va a decir, yo no me formalizo porque quiebro, van a venir a... Imposible formalizarse, sería suicida totalmente. O sea, esta situación yo creo que es fundamental tratar de corregir. Ahora, qué pena que siempre que hablamos de esos temas de gestión pública en relación a la actividad, en general la actividad empresarial, sea de un microempresario, de un informal o de una gran empresa, siempre terminamos encontrando trabas, barreras, ¿no? Entonces, pasemos al tema de la SUNAT como institución. Por ejemplo, la fiscalización. Siempre he escuchado quejas de los fiscalizadores. No sé si será verdad, pero dicen que los fiscalizadores, los revisores, hasta ganan una comisión de las multas que ponen, lo cual sería bastante discutible, me parece, y poco ortodoxo y no correcto, se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con el Tribunal Fiscal? ¿Qué pasa con la fiscalización de la SUNAT? ¿Qué fallas gruesas hay ahí? ¿Qué se puede corregir ahí? Yo creo que ahí es bueno aclarar algunas cosas. Efectivamente, la legislación anterior, ya corregida, felizmente, atribuía ciertos beneficios económicos para la administración tributaria en función a su recaudación o al nivel de las multas que aplicaban. Pero eso fue eliminado, eso ya no existe. La administración tributaria es muy eficiente, la verdad, es muy apreciable su trabajo. Ahora, por ejemplo, es de aplaudir que esta administración haya creado una comisión integrada por la administración tributaria y por la actividad privada para tratar en la mesa de mejorar las situaciones que deban ser mejoradas en la relación fisco-contribuyente, que hay muchas, porque la legislación verdaderamente está llena de limitaciones y de trabas que no deberían existir. O sea, por el afán legislativo que ha venido regulándose con decretos legislativos y que en consecuencia la administración no hace otra cosa que aplicarlos, salen unas limitaciones tremendas. Nos tratan de comparar con el primer mundo y ahora nos dicen, por ejemplo, que nos establecen una limitación complicada de explicar para el pago de intereses. No me permiten que yo consiga créditos más allá de ciertos niveles que
que al legislador se le ha ocurrido aplicar, y en consecuencia quedo yo corto de realizar mis operaciones. Sí, creo que en parte es muy cierto, hay bastante eficiencia en la administración tributaria. A ver, como usuario, ¿no?, como ciudadano común y corriente, si veo que la SUNAT sabe cada céntimo de ITF que hay por tus operaciones bancarias, ¿de acuerdo? Entonces, ahí y a partir de ese dato pueden llegar a muchas conclusiones y alimentar al sistema de fiscalización, a inteligencia financiera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, vemos en la SUNAT, a ver, si pagaste un poco de más, a mí me ha ocurrido hacer la gestión en marzo y en 10 días te están depositando en el banco la devolución con mucha rapidez, con absoluta exactitud. Sí, creo que hay bastantes aspectos muy eficientes, ¿no? Pero hay algunas quejas también de comerciantes, de gente que comete una falta, un error, y en vez de darle una oportunidad, darle una pequeña sanción, ¡pum!, le cierran el local con un feo cartel en la puerta, y eso genera un resentimiento. Entonces, la SUNAT puede hacer su labor fiscalizadora y a la vez ser tu amigo, por decirlo de alguna manera. Esa pregunta, tú no sabes que esa pregunta la he leído hace 40 años en un curso que seguí en Estados Unidos. Yo que pensaba que era original mi pregunta. ¿Cómo tributar, cómo exigir los impuestos y ser amigo? Claro. La verdad es que es difícil porque también es difícil meterse la mano al bolsillo y pagar impuestos. Pero es una realidad, o sea, los impuestos son tan realidad como la muerte. Y hay que cumplir. Pues prefiero los impuestos, ¿no? No lo podemos evitar. Sí, claro. Pero tal vez creo que tendría que haber un poquito más de flexibilidad, ¿no? De sanciones más suaves, más graduales, más comprensivas, tal vez. Han habido, Lucho, excesos, tremendos excesos. Bueno, en realidad a veces hay excesos fiscalizadores, pero ya que, digamos que no podemos atribuírselo a la SUNAT en conjunto. Igual que no es posible seguir hablando de tal entidad muy mala porque hay algún elemento que se excede. Sí. Algún fiscalizador se excede y como los números son grandes, es difícil después que en una revisión se rebajen. Antes habían intereses que se aplicaban a partir... A ver, me explico. Viene el fiscalizador 4 años después que has realizado tus operaciones, te observa una deducción, puede ser muy grande o muy chica, han habido muy grandes, y tú la discutes porque sientes que tienes la razón. Sale la resolución de determinación y te aplican intereses desde los 4 años atrás que se originó la operación. Y en consecuencia la carga que te ponen es de ese tamaño. Sales a discutirla y la pierdes. Reclamas. En años pasados el reclamo te demoraba varios años con intereses acumulados que se capitalizaban cada año. En consecuencia llegabas al Tribunal Fiscal donde se resolvía también 6 años después con intereses acumulados. Una locura. Finalmente, de repente te discutían 1 millón de soles y terminabas debiendo 20. Imposible de pagarlos. Y a pesar de que de pronto tenías la razón en la discusión y lo ganabas en la Corte, lo ganabas en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. O sea, habían excesos, pero no es la regla. En SUNAT no es la regla. Sí, yo creo que en general hay un tema en el Perú por un lado, de informalidad, de viveza criolla. Los peruanos somos así por cultura. Entonces, estamos hablando de una cara de la medalla, pero la otra es, ya imagino, tratando de sacar la vuelta a la SUNAT, evasión tributaria, ilusión tributaria y todo lo habido y por haber en nuestro estilo criollo, vivo, etcétera, ¿no? Que es la otra cara de la medalla que hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Ahora, pensando ya otra vez en la empresa y en todo tipo de empresas, ¿no? SUNAFIL también hace una labor de fiscalización, etcétera. Por ejemplo, hay procesos que incomodan mucho al ciudadano, al empresario. Hablamos, a ver, te van a revisar las boletas de pago de los trabajadores que estén firmadas por los trabajadores y todo. Cuando eso está en la planilla electrónica, en el PLAME, en la SUNAT, ¿no? Y entonces SUNAFIL puede entrar por el sistema en línea a SUNAT sin siquiera tocarle la puerta al contribuyente, ¿no? ¿Por qué no crees que ahí hay algo que se puede mejorar para darle más facilidades al...? Yo estoy seguro que se puede. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
Y su labor es ver que efectivamente las empresas traten adecuadamente y de acuerdo a la ley a sus trabajadores. Pero creo que su labor fundamental debería ser ayudar a las empresas a lograr eso, a que traten bien a sus trabajadores. Conozco casos de Sunafil en donde se han disparado hacia las pequeñas y medianas empresas, no tanto a las grandes, porque las grandes saben que están bien asesoradas en su manejo laboral, pero en lugar de caer y ayudarlas, ellos mismos, los fiscalizadores, se ven enfrentados a una legislación creada también por nuestro Congreso, en donde por una multa, por una infracción chiquita, se califica infracción leve, y la segunda se califica infracción muy grave. Entonces, ¿en qué consiste la infracción muy grave? Oye, te notifiqué para que me entregues una copia de esas boletas que acabas de mencionar y no me la entregaste a tiempo. Por favor, te la entregué hace 4 días o 4 días después. No, ya caíste en infracción grave. ¿Qué significa eso? Una multa de 4 unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto es eso? 4 por 4, 17.000 soles de multa porque no entregué un papelito a los 3 días, por amor de Dios. Esas multas están puestas en la ley y ellos tienen que aplicarlas. O sea, lo malo es la ley, hay que corregir esa ley. Hay que hacer cambios en las leyes, en los reglamentos. Especialmente en esa tabla de multas, que es una locura. No, claro. No, de hecho, igual las multas de tránsito, en fin, siempre encontramos un Estado que en vez de ayudarte, pues te pone trabas, te pone problemas. Pero es que hay que tener en cuenta que te apliquen una multa de 4 UITs, que son 18.000 soles, eso es el doble de la planilla de la empresa. Claro, una pequeña empresa está... A quebrar a las empresas. Exactamente. Es loco. Sí, no va a promover. Y una última pregunta, Guillermo, para concluir esta interesantísima entrevista. En la actual coyuntura en que hay mucho dinero en las arcas fiscales, ¿tú recomendarías una reducción del IGB pensando que eso puede ser una medida reactivadora junto a otras medidas para promover la inversión, para la formalización, etcétera? No estarías de acuerdo. No, yo no creo eso. Yo creo, sinceramente, acá se han hecho varios intentos de bajar el IGB. En la época de Belaúnde se bajó también y se volvió a subir. Hace poco Kuczynski lo bajó y se ha vuelto a subir. Sinceramente creo que no. Estamos con un nivel de IGB, yo diría, regular en el ámbito en el que se encuentra el Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina. Estamos más o menos en niveles parecidos, no tiene por qué variarse. Lo que sí tiene que variarse, como lo he mencionado antes, es el régimen de ese enorme grupo de empresas acogidas al RUS, RER y MIPE tributario, que sí se corrige y se les crea un impuesto, un régimen diferente. He estado conversando con mi socio Javier Luque, que ha sido integrante de la Dirección de Política Fiscal en los años aquellos, y me dice, oye, tranquilamente creamos un impuesto del 5% a las ventas a todos ellos. Más práctico. Y ese 5% que sea crédito fiscal del IGB, no es ningún problema. Claro. Pero para ellos va a ser mucho más fácil tributar el 5% y olvidarse de llevar contabilidad, del crédito fiscal. Sería una real ayuda para las pymes. ¿Me entiendes? O sea, para ellos sería facilísimo y no los aleja como ahora, porque los del RUS y los del RER no pueden vender a las empresas regulares. O sea, ¿a quién le venden? A todos los informales. En lugar de ser, de acuerdo, en lugar de generar un círculo vicioso, un círculo virtuoso, generan un círculo vicioso. Si le creamos un 5% a las ventas de este grupo de empresas y un 10% de impuesto a la renta,
Ok, entonces Guillermo está proponiendo simplificar el régimen tributario de las pymes, de las pequeñas empresas, está proponiendo mejorar el sistema de cargas laborales, que es muy fuerte en el país. Fue Guillermo Gredot. Muchas gracias por venir a Voz Populi al Día Empresa y Política, Guillermo. Encantado, si puedo colaborar en algo, yo con todo gusto. Gracias. Seguimos luego de esa pausa que viene a continuación. La Universidad María Auxiliadora UMA es para ti, que estudias y trabajas, que no te conformas con lo que tienes y quieres seguir creciendo, que buscas mejorar tu futuro y el de tu familia, que quieres una educación de excelencia al alcance de tu bolsillo. Además de nuestra maestría en salud pública, ahora aprovecha nuestra nueva maestría semipresencial en Administración de Empresas MBA, con formación en emprendimiento y manejo de empresas familiares, y elévate al siguiente nivel de tu carrera profesional. Estamos licenciados por SUNEDU. Anímate y únete a nuestra gran familia. Las inscripciones están abiertas. Inscríbete hasta el 30 de junio y aprovecha nuestras promociones vigentes. Infórmate llamando al 389-1212, por WhatsApp al 98288-7246 o en uma.edu.pe. Sé parte de la Universidad María Auxiliadora UMA y sigue creciendo. Nunca aflojes. Nunca pares. Cambia el chip. Toma Sopaldine, que ayuda a la prevención de artrosis y síntomas asociados. Nunca dejes de disfrutar lo que más te gusta. Con Sopaldine, nunca pares. Caferma, familia confiable. Alcánzame Alpesa, siempre alcanza. Alcánzame Alpesa. Mayonesa con su toquecito de limón, ketchup, mostaza y ají criollo. Alcánzame Alpesa, siempre alcanza. Alcánzame Alpesa. Nuevas cremas Alpesa, riquísimas y desde 2 soles. Desde los inicios de nuestra república, Maison de Santé ha velado por la salud de los peruanos. Hemos estado cuidando la salud de nuestros compatriotas por más de 155 años. En nuestras 3 sedes contamos con un prestigioso equipo de profesionales que nos permiten ofrecer servicios de atención médica de excelencia. Valoramos tu salud y la de tu familia. Es por eso que siempre estamos cerca para brindarte la mejor atención. Maison de Santé es más que una clínica. Es un lugar donde tienes la oportunidad de cuidar de tu salud con la tranquilidad de estar en manos de expertos. Maison de Santé, la clínica de las oportunidades. Reserva tus citas al 619-6030 y afíliate a nuestros planes al 619-6050. Maison de Santé. Vive como en un club de lujo todo el año. En Condominio Montemar, a solo un paso del mar. Condominio con zonas de parrilla, canchas deportivas, terrenos desde 140 metros cuadrados y más. Compra tu terreno con la inicial hasta en 12 meses sin intereses. Visita hoy nuestra oficina de ventas o ingresa a terreno.pe para más información. ¿Qué somos los peruanos y la comida? Respeto, tradición, amor. Acá crecemos con comida, sanamos con comida, celebramos con comida, ayudamos con comida y agradecemos con comida, porque así somos los peruanos, sabrosos, amorosos, innovadores como nuestra comida. Por eso somos lo que comemos, redondos. Sorpréndete con la Tigo 8 Pro. Es un lujo que no te puedes perder. Con asistente de arranque en pendiente y descenso, luces de conducción LED con encendido automático, sensores de estacionamiento y cámara de retroceso 360 grados. Cuenta con una pantalla de control con la más alta gama de tecnología, volante forrado en cuero, regulable en altura y profundidad, maletera con apertura eléctrica e increíble capacidad. Su sistema de seguridad ADAS la convierten en uno de los vehículos más seguros del mercado. Ingresa en www.chery.com.p y cotiza con beneficios exclusivos Santander Consumer. Chery, el placer de la aventura. Está viendo PBO.
Soy Luis Benavente de Vox Populi Consultoría. Bienvenidos otra vez a Vox Populi al Día, Empresa y Política, tu nuevo espacio en los medios, cuando el compromiso es más que una promesa. Continuamos con nuestro programa de hoy. Ahora tenemos el bloque de encuestas Vox Populi. Como hemos dicho en otras ocasiones, desde que se inició Vox Populi el año 2007, hemos hecho muchísimas encuestas, estudios cuantitativos, investigaciones de mercado, y estamos presentando la encuesta profesional, presentación que hacemos por entrega desde el primer programa. Fue una encuesta bastante larga, con más de 100 preguntas. Estamos en la etapa de la encuesta referida a confianza en instituciones, y esta vez nos toca las instituciones reguladoras. En la ficha técnica pueden ver que la muestra es de 661 profesionales, hombres y mujeres de distintas edades en todo el Perú, en Lima y en regiones del Perú. Es una encuesta a profesionales. La primera infografía que tenemos para hoy es sobre confianza en instituciones del Estado, y en esta oportunidad se refiere a confianza reguladoras. Vean, la mayor confianza en qué instituciones está. Veamos, la que está en primer lugar tiene 92%, y como en otros casos voy a redondear a unidades para hacer más fácil el comentario y el análisis, y la que menos confianza tiene llega solo a 19%. Hay un gran contraste en la imagen que tienen las instituciones reguladoras ante nuestro público objetivo de profesionales en todo el Perú. En primer lugar, bueno, como sería de esperarse, no nos llamaría la atención que esté el BCR en 92%. Sabemos que hay varios factores clave. Uno de ellos es la independencia que durante un tiempo ya muy largo y de manera sostenida ha tenido el BCR frente al gobierno, de tal manera que no cumple órdenes del gobierno. Y dos, como sabemos, la eficiente gestión del señor Julio Velarde al frente de esta institución, y él incluso ha sido reconocido en varias oportunidades entre los mejores banqueros de bancos centrales de América Latina y del mundo. En segundo lugar está la Superintendencia de Banca y Seguros, también relacionado al sector finanzas, con 68%, con un nivel de confianza bastante alto. En tercer lugar está la Superintendencia de Mercado de Valores, con 63%, que es una institución que no tiene, digamos, mucha presencia pública, pero sí tiene un rol bastante importante. Hasta hoy yo recuerdo más el nombre de CONACEF, que fue el nombre que tuvo durante un largo tiempo, y ahora ha cambiado a SMV, Superintendencia de Mercado de Valores. Luego viene la SUNARP, los registros públicos. Parece que ya pasó el efecto del señor Orellana, que hacía travesuras en esa red de corrupción que había montado y que tenía operadores en esa institución para tráfico de propiedades inmuebles. Luego viene Contraloría, que tenía un rol, creo, bastante destacado en varios momentos en las últimas gestiones. Creo que Contraloría ha tenido una presencia pública importante, ha tenido también se ha manifestado, se ha expresado en momentos claves importantes, ¿no? Por ejemplo, Contraloría se pronunciaba mucho en tiempos de gobierno del expresidente Castillo sobre los incumplimientos administrativos de los procesos para nombramientos de cargos públicos, ¿no? Porque no solamente es una Contraloría contable, ¿no? También hace control administrativo de la gestión del Estado. Y en algún momento logró que una iniciativa de ellos, que fue el control concurrente, se logre en el Perú, ¿no? De tal manera que eso ha ayudado mucho a un control paralelo a la ejecución de proyectos de inversión por montos altos, sino esperar que termine el proyecto para ver qué pasó. Luego sigue SUNAT con 46% de confianza. Luego vienen organismos que tienen más desconfianza que confianza. OCIPTEL tiene 43% de confianza, pero 51% de desconfianza.
Incluso yo creo que la confianza que tiene acá es mucho más de lo que merecería, pero es un país donde permanentemente el consumidor es vulnerado, atacado por un conjunto de empresas que hacen de las suyas o el mismo gobierno, en fin, y Indecopi no hace nada, ¿no? Yo siempre he pensado que Indecopi está pintado en la pared, etcétera. Incluso este señor Orellana, el que recordaba hace un rato, tuvo una revista que se llamaba Vox Populi, como el nombre de la empresa que yo fundé hace más de 15 años. Y cuando fuimos a Indecopi, pues resulta que él podía hacer una revista a través de un testaferro porque estaba en una categoría que era de materiales de imprenta. Como si al comprar una revista ustedes compraran el papel, las grapas y la tinta. Y yo, que había registrado edición de publicaciones, no podía sacar una revista. Fue una historia muy desagradable la de pasar por Indecopi, ¿no? Y al final me dijeron que tenga cuidado porque si yo reclamaba, de pronto corría en riesgo en perder la marca que había registrado. Eso es una experiencia personal, pero claro, también uno se forma opinión en base a experiencias personales, pero lo que vemos permanentemente es mucha deficiencia en Indecopi. Ociptel tiene 53% de rechazo, Ocinermin 55% de desaprobación. La SUNEDU tiene 60% de desaprobación. Es una institución reguladora que no tiene buen prestigio. La SUNAS 62% de desaprobación. Ocitran tiene 60% de desaprobación. Sabemos que hay un tema que es de nunca acabar con la administración de los pasaportes y con algo que no ha quedado muy claro. Hay su salud, 63% de desaprobación. Y la OCE, el sistema de contratación del Estado, de compras del Estado, 73% de desaprobación. Entonces, eso es respecto al tema de confianza en instituciones reguladoras, ¿no? ¿Cuántos minutos nos quedan en este bloque? Un minuto. Entonces, si es tan corto, la siguiente infografía lo dejamos para el siguiente programa. Y ahora pasamos al siguiente bloque, que es el conocido bloque a cargo de Manuel Romero Caro, Perspectivas Empresariales en Vox Populi al Día, Empresa y Política. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Lucho. Bienvenidos a Perspectivas Empresariales. Esta semana se anunció una nueva disminución del riesgo país y las calificadoras de crédito anunciaron que no ven ninguna razón a corto plazo para volver a rebajar la calificación crediticia en nuestro país. Bien, ustedes recordarán que a inicios del año, producto de las manifestaciones sociales violentas, especialmente en el sur, producto de los efectos del ciclón Yaku, producto del niño costero y de las amenazas del niño global que ya se están concretando, y de ciertos hechos internacionales como la quiebra de varios bancos en Estados Unidos y Europa, se creó un ambiente negativo que se ha ido diluyendo en los últimos meses y ya se ha generado una suerte de estabilidad que ha permitido que le ha dado un poco más de espacio al gobierno para poder pensar y ejecutar algunas medidas en beneficio de la ciudadanía. Ustedes recordarán que producto de lo que sucediera en los inicios del año, nos rebajaron en las perspectivas de crecimiento del PBI de 3% a 2.3% y las calificadoras de crédito han dicho muy claramente que para ellos tiene más, la caída del PBI tiene importancia, pero más peso, más importancia tiene el riesgo político, el riesgo de manifestaciones violentas, etcétera. Entonces,
Esta situación obviamente va a favorecer la rebaja del riesgo, implica un menor costo de financiamiento para el Perú. Ese costo de financiamiento se traduce al sistema financiero y del sistema financiero a las empresas y a las personas. Así que esperemos que esta mejora continúe y se pueda consolidar en las próximas semanas. Un segundo tema que quería tocar es la crisis de desabastecimiento, una nueva crisis de desabastecimiento de gas licuado de petróleo de GLP. Esto producido porque se han cerrado los puertos por el peligroso oleaje que está generando en estos días, y como el transporte del GLP de Pisco a Lima se efectúa en barco, bueno, se ha producido un desabastecimiento porque también los tanques de almacenamiento son muy reducidos y porque en situaciones de crisis ya se ha dispuesto que se debe dar preferencia al sector doméstico, es decir, a los famosos balones de gas que utilizan las amas de casa en nuestra ciudad capital. Entonces, estos dos hechos han hecho que se produzca una vez más el desabastecimiento y se forman grandes colas. Bueno, esta situación no va a mejorar. El cambio climático está originando estas situaciones y estas se van a presentar más en el futuro, por lo que es el gobierno al que le corresponde encontrar una solución a esta crisis recurrente. En el pasado, si la memoria no me falla, se le otorgó una concesión a la en ese entonces llamada empresa Graña y Montero, que iba a ser un gasoducto desde Pisco hasta Lima y que iba a acabar con todos los problemas de abastecimiento de GLP. Lamentablemente, por razones que nunca se explicaron, Graña y Montero desistió de la concesión y eso es lo que ha originado que, bueno, los demás gobiernos, los últimos gobiernos se dejaron estar, son gobiernos más reactivos que proactivos y no han planteado nuevamente alguna otra licitación para hacer otro gasoducto o para ampliar los tanques de abastecimiento o cualquier otra alternativa que tenga el gobierno. Hay que recordar que en los inicios de Camisea el gobierno incentivó, inclusive a través de financiamientos subsidiados, el cambio de los vehículos para motores para ser abastecidos por gas, por GLP. Una vez que incentivó esto, ahora el gobierno se ha puesto de perfil, eso no es posible. Entonces, hay otro elemento que también está contribuyendo a esta crisis y es que en los yacimientos de Camisea, los líquidos, que es de donde se extrae el GLP, están en una tendencia declinante ya desde hace un tiempo, por lo que también esto va a presionar en el sentido del desabastecimiento. Ya el GLP importado representa más o menos 1/3 del consumo y hay que tener en cuenta de que esa situación se puede ir avanzando. Entonces, en resumen, el sector privado, la ciudadanía, debe presionar al gobierno para encuentre una salida a esta crisis, sea a través de un nuevo gasoducto, un ducto pequeño, o a través de mayores capacidad de almacenamiento o cualquier otra salida. Pero esta situación se va a repetir mucho en el futuro y hay que adelantarse. En estas épocas de crisis el gobierno no se puede dar el lujo de ser reactivo. Bien, el tiempo nos ha ganado y esto sería todo por esta semana.
Gracias, Manuel. Ahora pasamos a nuestra sección columnas y columnistas. Como hemos dicho, desde hace 4 años, exactamente desde marzo del año 2019, comenzamos con Vox Populi al Día en voxpopulialdía.com, en nuestro portal. Ahí ustedes encontrarán muchas columnas y muchas informaciones de este sistema informativo de Vox Populi al Día, empresa y política. Y ahí escriben nuestros columnistas desde hace más de 4 años. Y algunas de esas columnas de la semana las difundimos acá en ese espacio de radio y televisión. Esta semana tenemos aquí las columnas de José Rendón, de Joana Fischer y de Luis Sujatovich. José Rendón escribe: el derecho a la vida sustenta el derecho al trabajo. Rendón es un doctor en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución educativa en la que es docente desde hace 40 años. El artículo aborda la importancia del trabajo como un derecho humano fundamental. Comienza definiendo los conceptos clave de ser humano, vida y trabajo. Argumenta que el ser humano necesita trabajar para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. La segunda columna es de Joana Fischer. Ella es abogada graduada en la Universidad de Lima con estudios de maestría en gestión pública en la Universidad de San Martín de Porres. Su columna es Conflictos sociales y certificación ambiental en el Perú. Un artículo que aborda el tema de los conflictos sociales derivados de casos socioambientales en el país. Según la Defensoría del Pueblo, esos conflictos son los mayoritarios. En los informes de conflictos sociales de Defensoría del Pueblo que viene realizando desde hace ya muchísimos años, siempre los socioambientales son los más numerosos y los más conflictivos, valga la redundancia. La actividad minera, la principal fuente de conflictos. Sin embargo, el artículo destaca el trabajo positivo realizado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, para las inversiones sostenibles. Y finalmente la columna de Luis Sujatovich, en comunicación social, docente de la Universidad de Quilmes en Argentina, autor del libro Prensa y Liberalismo, publicado en el año 2019. Su columna, La noticia es un género de opinión. El artículo plantea que las noticias se han convertido en un género de opinión, ya no en un género informativo como tenía que ser, influenciadas por la proximidad con el entretenimiento y la cultura contemporánea. Se destacan que los titulares se basan más en los adjetivos y en el criterio de quien los redacta, en lugar de enfocarse en los hechos que han sucedido. Esta es nuestra sección columnas y columnistas. Y ahora pasamos a la sección Agenda Vox Populi, donde ponemos temas de interés de la empresa consultora Vox Populi Consultoría. Esta vez tenemos nuevamente en la infografía las actividades, lo que hacemos en Vox Populi, en línea con lo que hemos desarrollado en las semanas anteriores. Hemos presentado nuestro nuevo tema de campaña, el nuevo concepto que nos motiva de una manera muy clara y decidida. Cuando el compromiso es más que una promesa, y nuestros servicios están en 3 rubros agrupados: comunicación estratégica, investigación de mercado, comunicación política. Investigación de mercado, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, estrategias de marketing. Comunicación estratégica, planes de comunicación estratégica basados en estudios primarios donde se detectan las necesidades y asimismo también la posibilidad de gestionar crisis, gestionar identidad de marca, en fin, y una serie de retos y necesidades que plantea la comunicación estratégica en cualquier organización. Y finalmente, comunicación política, instituciones de todo tipo que tienen un quehacer político, que forman parte del diálogo político, son objeto de nuestro trabajo en consultoría en comunicación política, sea para la elaboración de campañas, para el análisis de posicionamiento, etcétera. Ese es el quehacer de Vox Populi Consultoría: la comunicación estratégica, la investigación de mercado y la comunicación política.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de este fin de semana. Muchas gracias por su sintonía, por seguirnos, por ver nuestro programa, por escuchar nuestro programa en radio, en televisión, en streaming, en redes sociales, como siempre, muy comprometidos con ustedes. Gracias a todo el equipo de Voz Populi y al equipo de PBO. De tal manera que nos despedimos hasta la próxima semana y muy buen fin de semana para todos.